Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan, estudiantes de la escuela, por supuesto, y otros estudiantes de otras instituciones también, ¿no es cierto?, que nos han acompañado, reunión pasada y seguramente también en esta. Para nosotros es muy grato acogerlos en esta discusión académica. Tiene por propósito el subrayar la importancia que tiene el entendimiento de la historia para comprender nuestros problemas presentes y los futuros. Y creo que esa ha sido la inspiración siempre del área de historia económica de la Escuela de Economía y Negocios, de donde esta actividad depende en lo fundamental. Hoy día los hemos invitado a todos para que conversemos sobre un tema que es central en esta convocatoria que hemos hecho a pensar en los problemas de la desigualdad, del poder adquisitivo y de todas esas cosas que preocupan del punto de vista político y también, por cierto, del punto de vista económico. Hemos convocado hoy día a pensar y a buscar algunas respuestas en materia de la evolución de los salarios reales y la desigualdad. Creo que para eso hemos invitado a las dos personas probablemente más elegibles en Chile para abordar este tema. Destacados investigadores, jóvenes investigadores ambos, que han hecho contribuciones bien importantes. En primer lugar, quiero nombrar aquí, ¿no es cierto?, a Nora Reyes. Nora Reyes es una persona que tiene una carrera importante académica. Ella tiene su doctorado en Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Su tesis versió justamente sobre los salarios en el periodo de la industrialización chilena, de manera que es una tesis bien contundente sobre un periodo muy decisivo de la trayectoria económica chilena, ¿no es cierto?, del siglo pasado. Desde luego ella ha hecho contribuciones también en otros ámbitos. Una de ellas, por supuesto, que es una de sus líneas inspiradoras de investigación, tiene que ver con el salario femenino y gaps, ¿no es cierto?, las diferencias salariales por género, que son obviamente una realidad que ha estado presente en nuestra historia, está presente hoy día en nuestros días actuales y seguramente va a estar presente, esperamos que mucho menos en el tiempo hacia el futuro. Ella le ha puesto mucha mirada a ese tema, justamente también en el periodo, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del siglo XX. Y también ella, digamos, ha trabajado en temas de salario agrícola, justamente durante el periodo de industrialización, que es, yo diría, una de las miradas importantes cuando todos concentramos la mirada en el tema de la industria y cómo se estaba desarrollando eso y el sector urbano. Ella ha puesto una mirada en lo que podríamos llamar el vaso medio lleno, que es el sector agrícola chileno durante ese periodo, ¿no es cierto?, de despegue económico y de gran esfuerzo nacional. De manera que, bueno, Nora, por cierto, es profesora de la Escuela de Administración Pública en la Universidad de Valparaíso y actualmente participa también en un proyecto anillo de investigación que tiene bastantes, yo diría, bastante buenas perspectivas de seguir contribuyendo a ampliar nuestro conocimiento de la historia, que creo que es tan fundamental para entendernos en nuestro presente y en nuestro futuro. Y nuestro segundo invitado es el profesor Mario Matos. El profesor Mario Matos es un licenciado en Historia y un máster en Historia de nuestra universidad, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. Él ha sido ahí varios años ya, profesor titular, ¿no es cierto?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y actualmente es el director del Departamento de Historia, de Ciencias Históricas de esa facultad. Él también tiene un doctorado en la Universidad de Barcelona, un doctorado en Historia Económica, y su tesis giró en torno al comportamiento de los salarios reales durante el periodo salitrero, un periodo también muy importante y muy deslumbrante de la historia nacional, que él ha investigado de manera bastante, yo diría, productiva. Y él ha tenido dos áreas, digamos, de preocupación en historia económica.
Desde luego, evolución de los salarios, que es el tema que él va a abordar ahora explícitamente, ¿no es cierto? Y también el tema social, institucional, que rodea al proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo que ha tenido históricamente el país. Y por lo tanto, eso también le da inspiración, ¿no es cierto?, a lo que es la historia de las instituciones, ¿no es cierto?, que es una línea de pensamiento y de investigación que es muy importante para poder comprender la complejidad, ¿no es cierto?, que muchas veces se trata de simplificar, pero la complejidad que existe en el proceso de desarrollo económico. De manera que Mario ha hecho un desarrollo, digamos, muy importante en su trabajo para contribuir al entendimiento de la evolución de variables tan importante en materia de la distribución del ingreso, de las políticas sociales y de todo eso que a todos nosotros, por cierto, nos preocupa. Ellos han decidido, ¿no es cierto?, para que esta no sea una repetición, ¿no es cierto?, de exposiciones, han decidido mirar el largo plazo, han decidido que miremos desde la última parte del siglo XIX, es decir, de los últimos 25 años del siglo XIX, hasta los días presentes. O sea, es un recorrido, yo diría, digamos, bastante, no voy a decir pretencioso, pero bastante abarcador y significativo. Eh, y por lo tanto, Nora va a hacer una presentación, digamos, en que ella va a cubrir probablemente, ¿no es cierto?, hasta el periodo que ella ha investigado también en su tesis doctoral, que es fines de la política de industrialización, ¿no es cierto? Estamos hablando de inicio de los años 1970. Y Mario, por su parte, va a tomar esto desde los años 1960 para llegar a nuestros días, con esto que es tan, yo diría, tan importante entender la fluctuación de los salarios reales. De manera, digamos, que eso es lo que hoy día nos espera, tener una presentación en que cada uno de nuestros presentadores va a tomar alrededor de unos 20 minutos, ¿no es cierto?, para poder presentar sus ideas principales. Como digo, estarán conectadas eh, con un pequeño traslape, ¿no es cierto?, de años, pero una mirada de largo plazo que es muy abarcadora y que creo que a todos nosotros nos va a interesar, ¿no es cierto?, porque es una materia de por sí muy importante para cualquiera que quiera entender al país, no solo para cualquiera que quiera saber economía o gestión, sino para cualquiera que quiera entender el país y las cosas que pasan y que muchas veces nos preguntamos, ¿y esto por qué pasa? Aquí hay, yo diría, respuestas que son muy importantes que se delinean a partir de los datos y a partir, ¿no es cierto?, de la interpretación de los datos por parte de destacados investigadores. De manera que más ofrecerle a la profesora Nora Rey los primeros 20 minutos para que haga la presentación que corresponde. Ya se les ha dicho a todos nuestros participantes que pueden enviar preguntas a través del chat, las cuales serán intermediadas por nuestros profesores, ¿no es cierto?, de los cursos, y por lo tanto posteriormente las leeremos y las asignaremos, ¿no es cierto?, de la manera que sea más conveniente. De manera, Nora, adelante, por favor, tienes el tiempo a tu disposición. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias al profesor Rivero por la presentación. También agradecer al profesor Pérez por la invitación a hacer esta presentación. Yo voy a presentar, como dijo el profesor. Bueno, esto se basa en una serie de salarios que hicimos con el profesor Matos, que va a publicar prontamente en un libro sobre historia económica de Chile, que es una serie de salarios de largo plazo, más de un siglo, que va de 1986 a 2009. Rápidamente, básicamente es un empalme entre la serie de salarios que hizo el profesor Matos con la serie de salarios que siguió, para luego hacer una proyección hasta el año 2009, ¿ya? Con los primeros índices salariales de sueldo, después el índice de remuneración. Acá tenemos toda la metodología, lo puedo
contestar. Profesora Nora, profesora Reyes, le pido por favor, podría arreglar el sonido, quizás usar los sin audífonos porque se escucha entrecortado. Sería sin audífonos mejor. ¿Y ahí suena mejor? Sí. ¿Suena mejor o no? Sí, ya, muchísimo mejor. Sí, porque no, se escuchaba muy entrecortado. Sí. Ya. Está bien. Bueno. A ver, la gracia de un indicador como el salario, al menos para mí, es que nos permite observar como indicador económico dos cosas. En primer lugar, la capacidad que tiene la economía para producir ingresos para la población. ¿Cierto? Es decir, qué tan buena es una economía haciendo su papel principal, el papel de la economía, que es generar recursos para que la población pueda vivir, ¿cierto? Sobrevivir. Por otra parte, este mismo indicador nos permite observar las condiciones de vida que tiene esa población. ¿Ya? Si bien no es el mejor ni el único indicador de condiciones de vida que existe, nos permite ver cómo fue la tendencia y la trayectoria que tuvieron los ingresos de los trabajadores y los trabajadores, y por lo tanto las posibles mejoras o los empeoramientos que tuvieron las condiciones de vida de esta población a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Me saque los audífonos? Sí, sácate los audífonos porque sácalos. Puedes desconectar del computador porque eso está provocando el problema de audio. Usará un el micrófono ambiental del computador. Sí, es mejor. Ahora mejor. funciona mejor. Ahora sí. Ahora sí se escucha mucho mejor. Sí, ahora sí. Vale. Sí. Ya. Me disculpo, por favor. Es que en el Zoom no me pasa esto. Bueno, eso. Entonces, tiene estas dos facetas, ¿cierto? Por un lado, da cuenta de qué tan buena es una economía, qué tan robusta en su capacidad de generar ingresos para la población, y por otra parte nos puede dar cuenta de cómo eran las condiciones de vida de la población durante ese periodo, ¿ya? Entonces, viendo esto, y observando la serie, que es la serie que va desde 1886 al 2009, que es la que les presento aquí en este gráfico, podemos ver que efectivamente la economía chilena no ha sido una economía buena en su capacidad de entregarle recursos a la población, principalmente porque no le han entregado estabilidad en los recursos, ¿cierto? Vemos que la serie tiene es muy volátil y tiene grandes oscilaciones durante todo el periodo, excepto al final. Ya entonces los salarios y la capacidad de compra y la capacidad de consumo de la población fueron muy vulnerables a lo largo de la mayor parte del periodo. ¿Ya? Pero voy a empezar con el primer periodo, que es la primera etapa, ¿cierto? Que es de 1886 a 1929. ¿Ya? Básicamente, durante este periodo vemos que los salarios son afectados por dos efectos. El primer efecto son desequilibrios externos, de que la economía era muy abierta en este periodo, como ustedes bien saben, y el otro son problemas económicos internos, que fundamentalmente en el periodo siguiente van a ser la inflación. ¿Ya? Entonces, en una primera etapa, vemos que efectivamente los salarios suben, fundamentalmente debido a la elección de los territorios del norte, ¿cierto? Los territorios salitreros, que hace que la economía esté para estos son los salarios, la línea negra. La cantidad es el PIB y la gris es la inflación. ¿Ya? Vemos que durante este periodo efectivamente crece el PIB y con subidas y bajadas, pero son de crecimiento económico general, también crecen los salarios hasta 1904, ¿ya? Sin embargo, no vemos que el producto crece hasta 1914, ¿ya? El primer problema que tienen los salarios durante este primer periodo es que a partir de 1905, debido a una gran emisión de dinero que se empieza a producir en este periodo de 1904 a 1905, hay una política de emisión de dinero, genera un aumento significativo de la inflación. Aquí lo vemos, ¿cierto? Una línea gris. Como hay un cambio de tendencia grande en este año. Y eso afecta directamente la caída de los salarios en adelante. ¿Ya?
pese a que sigue creciendo el producto, ¿ya? Entonces, no va acorde al producto de los salarios a partir de 1905, ¿ya? Evidentemente, ante la caída de los salarios reales, porque esto se genera por un incremento en los precios, ¿cierto? Con la caída de los salarios reales hay una ola de huelgas bastante conocidas, ¿cierto? Está la huelga de la carne, la tenemos en la masacre de Santa María, etcétera, y después las huelgas del hambre más adelante, pero hay una ola de huelgas entre 1905 y 1907, después del 25 al 20, y finalmente del 25 al 24. En la segunda etapa, a partir de 1914, los salarios se ven afectados por factores externos, es decir, por la guerra, pero principalmente por el fin de la guerra, lo que deprime un poco la economía chilena, las exportaciones chilenas, pero también por los problemas nuevamente inflacionarios. Como vemos, cuando sube la inflación, bajan los salarios, cuando hay una pequeña baja en los precios, los salarios se incrementan, es decir, están directamente conectados con los diferentes inflacionarios que hay en este periodo. ¿Ya? La segunda etapa, bueno, perdón, y ese periodo termina, ¿cierto?, con lo que vemos acá, que es la Gran Depresión. Es decir, nuevamente la vulnerabilidad de la economía chilena, al estar abierta a los efectos externos, provoca que una gran caída de los salarios, principalmente el peor año para los salarios va a ser 1932, ¿ya? Lo que provoca la Gran Depresión en la economía chilena y en la política económica chilena es una decisión de un cambio de paradigma, ¿cierto? De una economía centrada en el exterior a una economía con inicios, ¿sí?, de una industrialización interna, ¿cierto? Entonces, se comienza primero con políticas de sustitución de importaciones y a partir de 1939 ya hay una política a través del acuerdo de una industrialización más dirigida por el Estado, ¿cierto? Más centrada en industria pesada, más dirigida, donde tienen que ser las inversiones, a través de la promoción, etcétera. ¿Ya? Bueno, vemos que los primeros años, todo este periodo hasta en los años 40, ¿cierto?, es periodo de recuperación de los salarios al nivel que tenían cuando cayeron en 1929. Entonces, todos estos años, en 1940, 44, es un periodo de recuperación donde los salarios llegan más o menos a cómo habían terminado el periodo anterior, ¿ya? Básicamente, toda, hasta los años 50, digamos que la economía se comporta relativamente bien. Aquí vemos el PIB que crece, va creciendo, e incluso ya a partir del primer gran evento de crisis de salarios que se produce, vemos que el PIB no se ve afectado por la crisis y se separa, se desconecta del devenir que tuvieron los salarios y tiene una tendencia completamente propia, ¿cierto? En cambio, vemos por otro lado esta línea, ¿cierto?, que es la inflación, ¿cierto?, que desde el inicio del periodo de industrialización empiezan a producir incrementos inflacionarios, ¿ya? Poco a poco va creciendo la inflación y la primera gran crisis inflacionaria se genera en el año 1973, al año 1975, cuando se produce esta gran caída, ¿ya? Y ahí los salarios se ajustan a la baja mucho, bastante. Se logra salir de esta crisis primero con algunas medidas de ajuste. Se toman de la emisión Playsex, que había dado algunas recomendaciones, no se toman todas las recomendaciones, solo las más fáciles de aplicar, como costumbre. Y a partir de ahí, de algunos cambios, principalmente en los años 60,
algunos cambios en la política de cierre de fronteras que existían, algunas aperturas que hubo, pero que luego se tuvieron que volver a cerrar con problemas de balanza de pago, pero principalmente, y como ya tradición en la historia de Chile, el crecimiento que se produce a partir de los años 60, y que vemos que llega hasta el año 71, pero vamos a quitar hasta el año 70, ¿no? El mayor crecimiento de este periodo se produce en los primeros años 60 por que mejora mucho el precio del cobre, ¿ya? Y del intercambio. Las exportaciones de cobre mejoran mucho después, a partir de los años 60, y también hay un incremento del endeudamiento externo. Es decir, se estabiliza un poco la relación de la economía chilena con el exterior y eso permite este crecimiento, que también, esto no significa que no hubo crecimiento interno, sino que también lo hubo, ¿ya? Entonces, vemos que pese a que hubo este crecimiento, también se mantuvo los incrementos inflacionarios durante todo el periodo. Cada vez más, a partir de que iban o sea, que pasaban los años, iba incrementando la inflación, ya se iba acumulando la inflación. ¿Vale? Aquí lo grafiqué en otro gráfico, porque el incremento que se produce casi del 300% en el año 73 anula, como verán, toda la serie inflacionaria, entonces no se habrían podido ver las diferencias a través del tiempo. Pero básicamente el segundo gran crisis inflacionaria que se produce en este periodo es la que se produce en el año 73, ¿no? 73, 74, 75, ¿no? La inflación no baja hasta bien en los 70, ¿ya? Entonces, vemos que todo el crecimiento que se había logrado durante este periodo, el crecimiento salarial que había logrado durante este periodo, se lo come la crisis inflacionaria del año 73, ¿ya? El 74. Un apunte, este dato del año 71, en general yo no lo considero considero hasta el año 70 el crecimiento, porque el peso que tienen aquí los salarios mineros es muy grande. Ya un incremento gigantesco de los salarios mineros, por lo mismo que estaba comentando anteriormente, y por la presión de los sindicatos, evidentemente, ante el incremento de las importaciones de cobre, que hace que este precio sea incluso mucho más grande que la media de todos los otros salarios del periodo. Esta es una serie salarial que no la dice, pero esta es una serie salarial media de todo el país. ¿Ya? Básicamente, el periodo de crecimiento hacia adentro, los salarios se vieron afectados fundamentalmente por la inflación, de manera negativa, ¿ya? Y de manera positiva con algunos eventos, o sea, con el crecimiento de las exportaciones de cobre en la última etapa. Sobre todo la primera etapa hasta los años 50, el sector externo casi no tiene ninguna influencia en los salarios, ¿vale? Todo el crecimiento interno. Bueno, pero la serie que les acabo de mostrar es una visión un poco, en realidad, sesgada de lo que sucedía con los ingresos de las personas. Básicamente porque las condiciones de la vida de la población no están dadas solo por los salarios, bueno, que las series de salarios en general son construidas con salarios masculinos, ¿ya? Y las condiciones de vida de la población no están dadas solamente por los salarios masculinos, la capacidad de supervivencia y los recursos que reciben las personas cuando son hogares, en general están dados por integrantes del hogar, ya sea hombres y mujeres, generalmente ambos, cuando son los que bueno, ponen ingresos en el hogar, en esta época, en la primera
sobre todo en la primera mitad del siglo XX, también los niños y las niñas, ¿cierto? Y también porque muchos de lo que ahora se llama hogares monoparentales, pero en esa época tenían otro nombre, eh, están dirigidos por mujeres, estaban dirigidos por mujeres en esa época. Entonces es muy importante saber también, si queremos saber cómo vivía realmente la población, no podemos quedarnos solo en la media, ¿cierto? Tenemos que saber cómo estaban, bueno, compuestos los hogares en primer lugar, pero además cuánto ganaba cada uno de los integrantes de ese lugar, suponiendo que alguno de esos integrantes era el jefe de familia o que componían el hogar, ¿ya? Bueno, no existen series para el salario para el periodo 1886-1930. Existen muy pocas información de salarios de mujeres para, para ese periodo. Todavía hay un gran espacio para investigar, ¿cierto? Esa época, que es el 19, principio del siglo XX. Pero aquí yo, juntando datos de Elizabeth Hutchinson y Peter de Paso, hice una comparativa de salarios de mujeres y hombres para algunos años, ¿cierto? Todo a partir del siglo XX, del siglo XIX. Y básicamente vemos, estos son datos de industria manufacturera, datos promedio, entonces todavía no sabemos qué industria en específico es, pero digamos que cuando se refiere a la industria manufacturera en general, la tendencia es que el diferencial salarial, estos son salarios de mujeres como proporción de salarios de hombres, es torno al 50%. ¿Ya? Es una tendencia que también vemos al inicio de la próxima serie. Aquí estaba en la industria conservera. La industria conservera es una industria altamente feminizada, que se podría explicar un poco también por qué la diferencia de salario entre mujeres y hombres no es menor, ¿cierto? No es muy grande, pero es menor, ¿no? Es del 50%, ¿ya? Para el periodo 1939 y 1975, sí existe una serie de salarios de mujeres, y la que está en negro, ¿cierto? Y que parte en 1939, efectivamente, en esta época los salarios de las mujeres son alrededor del 50% de los hombres. Vemos que a través de los años, cuando el periodo de industrialización y antes de la primera crisis salarial, los salarios de las mujeres se van acercando, por lo menos hasta el año 51, hasta el año 51, se van acercando poco a poco a los salarios de los hombres. ¿Ya? Pero cuando se produce la crisis, nuevamente hay un aumento de la brecha. Y vuelve a ubicarse al 50% del inicio. ¿Ya? Con el correr del tiempo, nuevamente hay, si vemos, las series se mueven, son similares, no son iguales. La serie de mujeres en general crece menos, su tasa de crecimiento es menor, es más achatada, y menos oscila menos, se mantienen más en el mismo nivel los salarios a través del tiempo. Bueno, vemos una gran diferencia por las razones que ya les comentaba. Estos son salarios de la minería, la participación de las mujeres en la minería es bastante mínima, entonces el peso de su salario en la serie de mujeres prácticamente no existe, por lo tanto, no tiene, aquí se produce una gran diferencia, pero una diferencia un poco ficticia. Pero lo que yo quería poner énfasis es que cuando se produce la mayor disminución, ¿cierto?, de la brecha salarial, es justamente durante la segunda crisis inflacionaria, que no, pese a que hay una disminución de la brecha, no es una buena noticia porque se produce justamente por la gran caída que tuvieron los salarios masculinos, ¿ya? Y no fue tan grande como la caída de los salarios femeninos. Probablemente los salarios femeninos no cayeron tanto porque ya se encontraban en un nivel muy bajo, entonces no podían caer mucho más. ¿Ya? Y para finalizar, quería comentarles un poco, mostrarles cómo eran los salarios de las mujeres trabajadoras del este periodo, que son solo salarios de mujeres, por sector. En línea punteada puse los sectores que tienen menos participación de mujeres, por lo tanto, que no pesan tanto en las condiciones de vida. Menos mujeres ganaban estos salarios, básicamente, ¿cierto?
y no pesan tanto en la media salarial que es la línea negra, ¿ya? Esta línea un poco café son los salarios de la industria, que son los más altos, donde había una participación femenina un poco mayor. Sin embargo, la participación femenina en la industria disminuye a partir de los años 30 hacia adelante, ¿cierto? Con este modo de periodo de industrialización dirigida por el Estado, principalmente porque como la política se dirige a desarrollar la industria pesada y otro tipo de industria, donde las mujeres no participaban tanto, la participación de las mujeres en la industria cae. En el periodo anterior, la industria estaba bastante más feminizada, pero era una industria más liviana. Como les contaba, las mujeres estaban bastante en la industria conservera, en la industria textil, de vestuario, también en la industria de tabaco. Son industrias más livianas, con menos tecnología, digamos. A medida que se empieza a sofisticar la industria y a promover de parte del Estado, estas industrias fueron promovidas con la idea del obrero, ¿cierto? Del trabajo del obrero, ¿ya? Entonces las mujeres salen bastante, pero las que se quedaron en ese sector tuvieron estos salarios que eran básicamente los más altos para las mujeres en este periodo. ¿Dónde más estaban las mujeres en esta época? Bueno, en el trabajo doméstico, en la línea amarilla, ¿cierto? Que son los salarios más bajos, todavía son los salarios más bajos, todavía en un sector de alta participación de mujeres, pero quienes salieron de la industria, quienes entraron y no encontraban trabajo en la industria, porque fueron siendo expulsadas de la industria poco a poco, las mujeres durante este periodo, entraron al sector comercio, en la línea roja. Entonces hay un gran incremento de participación de las mujeres en el sector comercio en este periodo, en la línea roja que vemos acá. Y como ven, son salarios bastante bajos, ¿cierto? Se encuentran alrededor de la media se encuentra alrededor del 60% de los salarios masculinos que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, básicamente, si vamos a hablar de condiciones de vida de la población en esta época, tenemos que considerar que los salarios de los hombres ya eran muy bajos y oscilaban, estaba una situación bastante compleja respecto a cómo se fueron ajustando ya las crisis inflacionarias que en el periodo de 1930 a 1973, pero los salarios de las mujeres eran aún más bajos. ¿Ya? Entonces, estamos pensando en cuáles eran los ingresos en un hogar o cómo se mantenían los hogares monoparentales liderados por mujeres, probablemente se tienen que haber mantenido, bueno, en muy malas condiciones, pero necesariamente tenía que haber más de un salario dentro de un hogar para que era liderado por una mujer. Los hombres solteros se podían mantener con su salario, pero ya si había una persona más a cargo de un trabajador, tenía que existir algún tipo de salario complementario en ese periodo. Bueno, y eso es un poco lo que quería contar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Nora, muchas gracias por tu presentación. Le ofrezco la palabra entonces ahora al profesor Mario Matus González. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla que quiero mostrarles. Y ustedes me avisan, por favor, si la pueden apreciar bien. ¿Ya la ven? Perfecto, perfecto, Mario. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, pensando en que, ¿no es cierto?, la profesora Reyes ya ha cubierto prácticamente todo el periodo anterior, quería explicar por qué me preferí concentrar en los últimos años, ¿no? En los últimos 50 años, ese medio siglo que nos falta por explicar. Porque básicamente veo que tiene una enorme gravitación sobre lo que está ocurriendo actualmente en Chile. Y como con Nora hemos construido esta serie que abarca desde 1886 hasta 2009,
y ha sido un trabajo conjunto. Nosotros mismos nos sorprendimos cuando vimos los resultados. ¿Mm? Voy a explicar esto con más detalle. Y de hecho no éramos capaces de creer los resultados al comienzo. ¿Mm? Nos costó mucho darnos cuenta y después de verificarlo un montón de veces, Nora me decía, pero acéptalo, Mario, es así. O sea, bueno, nos costó mucho aceptarlo. Porque lo que van a ver a continuación es un drama. Es un drama, una tragedia salarial. ¿Mm? Y esa tragedia salarial era bueno verla de forma más acotada en relación a todo el periodo que ha tratado Nora. Y como es un trabajo compartido, también yo me voy a apropiar en alguna medida, voy a tomar el trabajo de ella, porque ella cubrió el periodo hasta el año 75, entonces yo me voy a volver hasta el 69, por lo tanto son datos de la profesora Reyes, y también muchos datos que van a ver ustedes acá van a ser del profesor Javier Rodríguez, que va a estar con ustedes la próxima semana. Entonces yo a eso lo que le he agregado son datos actualizados hasta hoy, digamos, de algunas cosas, y he agregado algunas otras variables que me parecieron de importancia, pensando en que este último medio siglo era algo importante de destacar. Bueno, yo quiero agradecer la invitación de los profesores Pérez y Barrales, y bueno, y la elogiosa presentación que nos hizo el profesor Riveros, así que procedo entonces a mostrar esto, ¿no? Lo primero, ¿no es cierto?, es ver, hacer un resumen. Tenemos un periodo que abarca más de un siglo prácticamente, ¿no? En el que ya tenemos una serie temporal de salarios reales, que nosotros aquí con Nora no hemos explicado toda la metodología usada en cada uno de los tramos, porque eso sería dar como para otra ponencia de una hora por lo menos. Entonces, eso lo podrán apreciar en el volumen de Historia Económica de Chile que está siendo evaluado en este momento por Editorial Universitaria y editado por los profesores eh, Manuel Yorca, que estuvo con ustedes el lunes, y luego también Rory Middle, profesor británico, que también es el otro editor. Este volumen trae varios temas, y entre uno de los temas, el capítulo que es de precios y salarios, lo hemos elaborado nosotros con Nora. Entonces, lo digo porque si alguien quiere ver después el detalle, ahí lo podrán ver. O sea, apenas salga impreso, podemos subrepticiamente deslizarles el capítulo por si alguien quiere ver los datos, pero les sugiero comprar el libro porque si no la editorial nos va a matar. Bien, entonces este es el gráfico general. Esta es la serie temporal que podríamos llamar la serie secular porque cubre más de un siglo, ¿ya? Y que va de 1886 a 2009. Entonces aquí lo que, como decía Nora, nosotros advertimos, reparamos en dos lecturas básicamente. Primero, una lectura de los derrumbes principales, y aquí están los 5 derrumbes principales, los 5 episodios de derrumbe fundamental. Y luego, entre medio de los derrumbes, ustedes podrán apreciar los periodos de mejora o de expansión o de recuperación, según sea el caso, que normalmente corresponden, ¿no es cierto?, ya viendo la línea de abajo, que es la línea de los salarios, que es esta de aquí, esta línea gruesa, ¿no? Lo que vamos a ver normalmente son recuperaciones de caídas. Casi nunca se dan periodos de ascenso neto, ¿no? Entonces, los únicos tres momentos que nosotros logramos observar ascensos netos en relación a los periodos anteriores es en este periodo de 1890 a 1904, ahí hay un ascenso neto, luego hay una enorme caída, por lo tanto, todo lo que viene después es recuperación prácticamente hasta los años 50. O sea, aquí no hay ninguna ascenso neto, ninguna ganancia neta. Y la segunda ganancia neta que se ve es la que se da entre fines de los años 50 hasta 1969. ¿Ya? Y luego tenemos que después hay una enorme caída de nuevo, que se prolonga bastante tiempo, y luego tenemos que recién el año 2008 se recupera el nivel del año 69, que está acá. Entonces, en la práctica, el último periodo de ascenso que han vivido los salarios chilenos en la historia documentada de los precios de salario en Chile, que abarca todo este periodo, es el periodo que va de 2009 a 2018. Y ahí tenemos un nuevo drama, porque el 2018 de nuevo comenzaron a caer los salarios reales, antes incluso del estallido social. O sea que
sumando, ¿no? Tenemos solo tres periodos de expansión neta de los salarios reales en Chile. El periodo de fines del siglo XIX hasta comienzos del XX, el periodo de los años 60 y el periodo que son los últimos 10 años. ¿Bien? Ahora, eso también nos permite hacer algunas reflexiones que son importantes. Por ejemplo, si ustedes observan acá, de todas las caídas, ¿no? Tenemos que, como decía bien la profesora Reyes, los principales enemigos de los salarios chilenos han sido básicamente dos. Factores de orden externo, básicamente shocks internacionales de la economía mundial, que han pegado bastante fuerte en dos ocasiones. La primera ocasión es la que está aquí, que es la crisis del año 29, digamos, que se prolonga buena parte de los años 30. Y luego tenemos la crisis de la deuda, que es la de los años 80, que se desarrolla entre el 82 y el 85, básicamente. Entonces, esas son las dos grandes shocks. Ahora, si ustedes se fijan, son solo 2 de 5. Entonces, los otros 3 grandes derrumbes no se han debido a factores externos. En jerga tenística podríamos decir que son errores, se han debido más bien a errores forzados, es decir, errores nuestros, que no les podemos endosar a nadie. Y son básicamente periodos hiperinflacionarios o muy inflacionarios. El primer periodo inflacionario, ¿no es cierto?, ya lo describió Nora, es entre 1905 a 1930, que después se empalma con la crisis y produce este derrumbe gigante. Luego tenemos este periodo de inflacionario que está acá, que ya es mucho más marcado que el que se produce durante el gobierno de Ibáñez del Campo. Y finalmente tenemos el hiperperiodo inflacionario del gobierno de la Unidad Popular, que se prolonga en los primeros años de la dictadura militar. Por lo tanto, podríamos decir que es un periodo muy inflacionario que es compartido paradójicamente por estos dos gobiernos tan distintos entre sí, ¿no? Pero es un periodo muy hiperinflacionario. De manera entonces que tenemos ahí los dos grandes culpables. Inflación, factores endógenos básicamente, errores no forzados, y tenemos crisis externa. La tercera reflexión que podemos hacer es cuál de todos los derrumbes es el más brutal, el más dañino y el más perecedero. Yo creo que si ustedes observan este gráfico, viendo la línea negra nuevamente, se podrán dar cuenta que el peor de todos justamente se da en los años, en el ciclo más reciente, es decir, entre 1971 y 1973 tenemos una inflación gigantesca, un derrumbe brutal que se mantiene a pesar de que van cayendo las cifras de inflación después, pero se mantiene todavía en niveles altos, incluso hasta, ¿no es cierto?, hasta el año 75, como ustedes podrán observar. De manera entonces que ese es el derrumbe más grande que ha habido. Por lo tanto, este periodo hay que verlo con detalle, porque es un periodo distinto. O sea, nunca antes ha habido un derrumbe tan marcado en la historia de los salarios reales en Chile, comparando con todas las épocas anteriores. Eso quería marcar. Eso nos permite pasar entonces a un fenómeno que se empalma con él, que es el fenómeno de la marcada relación que después, si los datos no son tautológicos, se podría apreciar si es una correlación con significancia estadística alta, con la desigualdad. Entonces acá el ejercicio que les propongo es tratando de meter en dos gráficos más o menos con las mismas líneas de tiempo. Entonces lo que he hecho aquí arriba es que la línea de tiempo coincide con la línea de tiempo acá abajo. O sea, son los mismos años que tienden a seguir la misma línea vertical. ¿Bien? Entonces, acá lo que he hecho es mostrar simplemente cómo, cuando ustedes vean estas líneas azules, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que cada vez que ha habido un alza de los salarios, ha habido una caída de la desigualdad. Los datos que están arriba son los de Javier Rodríguez, son sus coeficientes de Gini, que él después podrá explicar con más detalle la próxima semana. Entonces, vemos que en el episodio de ascenso de los salarios reales entre 1890 y 1904, cae el coeficiente de Gini, cae la desigualdad. Luego, cuando se derrumban los salarios reales, se recupera la desigualdad y sube a niveles más altos de los que habían antes. Luego, cuando vuelven a bajar, cuando vuelven a subir los salarios reales en el periodo de la industrialización en general, ¿no? Tenemos una caída de la desigualdad que se prolonga hasta más o menos el comienzo de la dictadura. Un poco antes, porque sabemos que la caída de los salarios es atribuible también al gobierno de Allende.
Entonces también es culpa, digamos, de ese gobierno. Y luego tenemos que entonces la caída de los salarios está correlacionada muy fuerte con una alza de la desigualdad. Entonces tenemos que salarios se mantienen bajos durante un largo periodo en Chile, hasta el año 2008 no se recupera el nivel del 69, y tenemos por otro lado que eso está muy correlacionado con el hecho de que la desigualdad vuelve a ser la desigualdad que había en los años 30, básicamente. O sea, ese es el problema. ¿Bien? Entonces vamos a la etapa que, para ir avanzando. Entonces, acá he hecho una mezcla de cosas, pero si ustedes, si les molesta la pestaña esta, la pueden correr un poquito para poder ver los comentarios que van. Entonces, lo que tenemos acá es que el año 69, por ejemplo, tuvimos un coeficiente de Gini, una desigualdad del 0,47. Y si ustedes observan, el año 85 teníamos un coeficiente de Gini altísimo, de 0,62. Esto con los datos de la CACEN, es decir, esto no son los datos de Javier Rodríguez, porque él, como lo explica en su trabajo, él aquí no proyectó su serie porque tomó simplemente los datos de la CACEN. Perdón, en este caso son los datos de la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. Todavía no estaba la CACEN. Y después, ¿no es cierto? Sí ya son los de la CACEN. Y si ustedes observan, el año 2006 sí que hay una disminución importante, digamos, de la desigualdad. Ahí es donde se produce la caída de la desigualdad. Pero esa caída no logra ser la misma, llegar al mismo nivel que el año 69, solo el 2017. O sea, hace nada, hace 2 años que recuperamos el nivel del 69. Entonces, esto lo planteo porque si uno tiene una perspectiva temporal corta, se podría equivocar rotundamente. Yo estimo mucho, por ejemplo, los trabajos y sigo mucho y leo con mucho respeto los trabajos del profesor Sebastián Edwards, pero que él cuando expuso el año pasado, en medio del estallido social, decía, yo no veo un mal desempeño, un empeoramiento de la desigualdad en los últimos años. Yo veo que la desigualdad ha ido cayendo. Por lo tanto, no veo que esa sea la causal del estallido social. Claro, es que él lo está viendo los últimos 10 años. Y efectivamente, si uno ve los últimos 10 años, claro, hay una disminución importante, incluso un poco más antes, ¿no? Pero no alcanza a ser una caída neta en relación al nivel que teníamos en el año 69. Es decir, después de 50 años volvimos a ser igual de desiguales que éramos en el año 69. Esa es la lectura correcta. Luego, en el PIB per cápita que está acá abajo con los datos del Banco Mundial, aquí yo he hecho simplemente, ¿no es cierto?, tomar los datos en dólares constantes, porque tienen que ser dólares, ¿no es cierto?, homologables y defractados. Lo que tenemos es que el PIB per cápita más que se triplicó en Chile, o sea, se multiplicó por 3,3 en estos 50 años. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, ¿no es cierto?, ¿cómo está relacionado con estos fenómenos que hemos estado viendo? Los salarios reales vimos que el año 69 eran de 8 pesos diarios con los cálculos que hemos hecho con Nora. Estos son jornales diarios. ¿Bien? Miren la caída del año 73, 1,9, o sea, impresionante. Luego, en los años 80, al terminar la crisis de la deuda, el salario era la mitad de lo que era el año 69. Y recién volvemos a tener el salario del año 69, ¿cuándo? El 2008. Esto es impresionante. Entonces, claro, y a partir de aquí tenemos crecimiento. Yo no he puesto los datos porque no vale la pena, a pesar que otra estadística es un índice general de remuneración que no toma a los salarios de la gran mayoría de los trabajadores que son menos cualificados, sino que mezcla de todo. Igual, si uno toma la tendencia, es muy difícil que eso no se repita con los menos cualificados. Así que uno podría presumir que efectivamente los últimos 10 años han sido de crecimiento neto. Bien, ahora, si la desigualdad es la misma que teníamos el año 69 y los salarios solo a partir del 2009 han empezado a subir en términos netos de lo que era el 69, ¿a qué se debe esto entonces? Si la economía se multiplicó por 3. Bueno, aquí hay un indicador que es muy importante, que es el de la distribución funcional del ingreso, ¿no es cierto? Que ha sido calculado por varios, entre ellos un trabajo de Sebastián Alarco del año 2017, que a mí me fue muy útil, y que se compagina con otros estudios que ha hecho, por ejemplo, el mismo Vicente Neira, que también trabajó acá un tiempo en la facultad, y que muestra entonces cómo se distribuye la participación salarial como porcentaje dentro de la renta total y también en relación al coeficiente bruto de explotación, que es el porcentaje que se lleva el capital, es decir, los empresarios.
Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Digo esto porque digo también que aquí normalmente se saca a los autónomos porque es un lío. Entonces casi todas las metodologías dejan fuera a los autónomos porque es un verdadero dolor de cabeza saber dónde meterlo. Por eso es que nos suman 100 los dos datos que vamos a ver a continuación entre sí. Bien, entonces tenemos que la participación salarial, por ejemplo, el año 72, en medio de la Unidad Popular, los trabajadores, es decir, retenían a través de su salario el 52% del ingreso nacional. Y en relación a eso, los empresarios, a través del coeficiente de explotación, retenían el 30%, 30,9, 31. Bien, veamos lo que ocurrió hacia el año 88, en vísperas de la votación de octubre del plebiscito de esa época. Se habían invertido de una manera impresionante los roles. Tenemos que entonces que los trabajadores solo retenían el 30,9, o sea, lo que antes tenían los empresarios, y por otro lado los empresarios subieron mucho, subieron más de 10 puntos. No suben, no suman más porque ahí hay un tema con los autónomos que ya les había señalado, que es súper difícil saber hacia dónde redirigirlo. Y mire lo que ha pasado entre el 88 y el 2014. El 2014 los trabajadores volvieron a recuperar un poco de lo que tenían, y eso se correlata con los salarios y con la caída de desigualdad, ¿se fijan? Y subieron su participación dentro de la renta nacional a 39%. Pero los empresarios, y ahí hay un tema con la metodología, que seguramente ahí suman los autónomos, subió también su participación a 49%. Es decir, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, es que hubo un desplazamiento o una transferencia gigantesca de renta en los años 80 y fines de los 70, desde lo que tenían, desde el porcentaje que ocupaban los trabajadores dentro del ingreso nacional, y ese desplazamiento se dio hacia los empresarios. Esa es la explicación, es la única explicación posible. No hay otra posibilidad. ¿Bien? Y esa renta que se desplazó, como dice ahí, desde los trabajadores a los empresarios, que equivale por lo menos a 10 puntos del PIB, no se ha recuperado. Porque estos datos son los últimos, no ha habido variación al respecto. Lo normal, ahora en comparación con países que tienen más o menos el mismo PIB per cápita que Chile en términos de dólares constantes, lo normal es una relación 50-40 a favor de los trabajadores. Aquí es una relación muy distinta, está invertida. Aquí la relación favorece a los empresarios, claramente. ¿Bien? Y para ir, entonces, terminando esta parte, conclusiones, creo que ya estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, hemos visto que se ha mantenido la relación inversa entre salario y desigualdad a lo largo del periodo, donde hay evidencia documentada, pero si hasta el año 85 el principal flagelo de los salarios fue la inflación y los shocks externos, entre el 85 y el 2017 el principal factor incidente ha sido el asimétrico acceso a recursos de poder entre agentes estratégicos, es decir, empresario versus trabajador. Ese es el principal factor. No hay otro. No es una crisis la que se ha comido la participación salarial de los trabajadores, ni tampoco ha sido la inflación, porque esos factores después del 85 fueron resueltos. Esto se evidencia, por otro lado, al advertir que la recuperación del salario real del 69, el 2008, indica que en un periodo de 27 años los salarios sufrieron una pérdida que nunca ha sido recuperada, y que el periodo de ascenso neto de los salarios reales no comienza como se pensaba con los datos anteriores, tomando un índice general de remuneraciones que es demasiado grueso, a inicio de la década de los 90. Por eso cuando se decía, se recuperó la democracia y al mismo tiempo se recuperaron los salarios reales del año 69, eso era un espejismo, porque en realidad el dato que se estaba usando, como nos fijamos con Nora, era el índice general de remuneraciones que mezcla todo tipo de salarios, incluyendo los más altos. Por lo tanto, da una media mucho más elevada que es ficticia. Si uno toma la gran mayoría de los salarios que envuelven al 90% de los trabajadores chilenos, esos datos dan que en realidad el salario real del año 69 se recuperó el 2009, es decir, 40 años después. Por lo tanto, lleva recién 10 años, hasta el 18 de octubre, de mejora neta, y más arriba esta mejora neta fue interrumpida. Y no fue interrumpida por el estallido social, se venía interrumpiendo de antes porque empezaron a caer los salarios reales un poquito antes. Ahí hay problemas de otro tipo que tiene la economía chilena que son muy complicados y que no podemos tratar ahora. Lo tercero es que el correlato, ¿no es cierto?, es que si bien la trayectoria reciente de la desigualdad y si bien una mejora que es notable en los últimos 20 años, de 0,50 a 0,46 en esos años que están ahí, del 2000 al 2017, recién al recuperarse en 2017,
el nivel de desigualdad que había del 69, se podría decir, y esto lo digo con mucha propiedad, y lo podrán cotejar con Javier Rodríguez, que el medio siglo que transcurre entre el año 69 y 2019 constituye un enorme retroceso en la trayectoria histórica que tenía el país en términos sociales hasta el año 69. Es un enorme retroceso. Es como volver al periodo oligárquico. Eso es lo que significa. Es como volver a comienzos, como era Chile a comienzos del siglo XX, cuando no había democracia, cuando todas las decisiones estaban en manos de una pequeña oligarquía. En cuarto lugar, la elevada correlación entre la trayectoria descendente y el bajo nivel de los salarios durante al menos los últimos 40 años, ¿no es cierto? Y la sustantiva elevación de la desigualdad durante esos años podría explicarse, y aquí me voy a meter en la pata de los caballos, y yo sé que esto no va a ser un poco osado, pero creo que se puede plantear al menos como una hipótesis a rastrear por trabajos que ojalá puedan hacerse para comprobarla. Por lo tanto, lo planteo como hipótesis. Y planteo como hipótesis que hubo dos grandes mecanismos de transferencia de renta desde los trabajadores a los empresarios durante estos últimos 40 años, y que se expresan en la distribución funcional de la renta, como ya expliqué, excluyendo autónomos, porque no los podemos meter, porque es un lío metodológico. Y estos son los dos mecanismos que yo postulo como los mecanismos de transferencia de renta más importantes. Por un lado, una precarización en términos de derechos y contratos laborales, que se refleja en la enorme caída de los salarios reales durante 40 años hasta el 2008. Como resultado, haciendo comparaciones con otros países de renta similar a la que tenemos hoy en día en Chile, básicamente 13 países que comparten el mismo PIB per cápita a través del método PPA, es que si hoy día, en el 2016 en Chile, el ingreso medio disponible era de 681.000 pesos, PPA, por supuesto, en paridad de poder adquisitivo, en esos otros países, en esos 13 países, es de 1.500.000 en esos años. Por lo tanto, existe una clase media imaginaria en Chile. Se habla de una clase media que es el 70% del país, y eso no existe. La clase media que la gente piensa, todo el mundo ha venido pensando en una clase media muy voluminosa. En realidad, las personas que perciben más de 1 millón mensual constituyen un 10% según la razón. Y el 90% restante de toda la población percibe menos de 1 millón mensual, y forma un voluminoso universo constituido por una clase media empobrecida y endeudada y pobres. Ese es el país real. No era el oasis, nunca fue el oasis. Y en segundo lugar, la segunda mecanismo de transferencia, una gigantesca desviación de recursos públicos, que se puede estimar, y ojalá que alguien haga una tesis sobre eso, porque se podría calcular. Es trabajo, pero se puede hacer. Una gigantesca desviación de recursos públicos recaudados a través de los impuestos que pagaban los más pobres, porque hay que recordar el componente que tiene el IVA dentro del total de la recaudación impositiva, que fueron desviados a la oferta de bienes públicos fundamentales como educación, salud, pensiones, una oferta pública de esos bienes, y fueron entregados al sector privado para que ellos los utilizaran para una oferta segmentada de esos mismos bienes con fines de lucro. Es decir, se desviaron recursos públicos para hacer negocios, y por otro lado, los beneficiarios de esa oferta de bienes, fue un segmento muy reducido de la población. Por lo tanto, los bienes públicos fundamentales quedaron desfinanciados para abastecer al 90% de la población. Esto entonces, para terminar, implica que los ricos se hicieron mucho más ricos, no solo aprovechándose de la enorme debilidad de los sindicatos y castigando severamente los salarios, sino que además lucrando con servicios sociales que quedaron profundamente segmentados en términos de calidad y restando de la renta familiar disponible, ejercicio que se puede hacer perfectamente y se ha hecho, tras impuestos, el aporte del Estado a través de la provisión de bienes públicos fundamentales. Termino con un bonus track que lo traía preparado, y esto muestra los salarios de Chile, otro trabajo que he hecho, un paper que entregué a comienzos de año, entre Chile, Argentina y Brasil a través de un método PPA que es sumamente complicado, no lo voy a explicar acá porque es muy largo, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Miren, la caída fundamental en la línea negra de los salarios chilenos en este periodo del ciclo salitrero, como ya yo lo había mostrado, es entre 1905 y 1918. O sea,
los salarios chilenos caen sin que haya una crisis económica. No existe crisis económica. Hay una situación de dificultades y de crisis que empieza en el año 14 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero es muy momentáneo porque después se recupera. Los 2 años finales de la guerra, la economía chilena se recupera. Entonces, en realidad uno se preguntaría, bueno, ¿por qué se caen los salarios entonces? Bueno, ahí la respuesta es porque hubo una inflación no controlada por un mal manejo fiscal y monetario. Pero, si los salarios chilenos cayeron de esa manera, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, aquí hubo el periodo de las grandes masacres. Grandes masacres de la historia de Chile. Veamos lo que pasa con Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay, ¿cuándo caen los salarios? Miren lo increíble de esto. Los salarios reales de Argentina y Uruguay, que por lo demás son mucho más elevados que los chilenos, esto está expresado en porcentaje del salario de un salario de un trabajador no calificado inglés, ¿no? Que alcanza más o menos, ¿no es cierto?, sobre un 80% del salario de un trabajador inglés, se derrumban 10 años después que los chilenos. Es decir, ellos no cometieron los mismos errores fiscales y monetarios que nosotros. ¿Fíjate? Entonces, cuando se derrumban, es porque ahora sí que viene una situación que es muy grave, digamos, y que es básicamente la Primera Guerra Mundial, que a ellos los afectó mucho más que a nosotros, a Argentina y Uruguay, por la pauta exportadora, que sí. Bueno, caen los salarios reales. Entonces, la segunda cosa, y con eso quiero concluir. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Cómo Argentina procesa social y políticamente esta situación que es terrible? En Chile fue una década de matanzas. Bueno, en Argentina se dio 10 años después y ¿cómo funcionó? También fue una década de matanzas, que va desde 1914 más o menos hasta 1926-28. O sea, dos periodos de matanzas y de represión gigantesca, ¿no es cierto?, a los trabajadores en Chile primero y después en Argentina. Y miren lo que pasa en Uruguay. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y entonces en Uruguay también se dio el mismo periodo de matanzas? Pues no hubo ninguna gran huelga general, no hubo muertos, no hubo sufrimiento humano. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Valle y Ordóñez y su gabinete decidieron hacer algo que ni Argentina ni Chile 10 años antes había hecho, porque habían preferido reprimir. Convocó a los trabajadores y les dijo, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? O pierde mucha gente del trabajo, o todos acordamos una caída de los salarios. ¿Mm? Pero si ustedes permiten que caigan los salarios, les vamos a mantener el trabajo. Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? El Estado se va a hacer cargo de una serie de funciones primordiales en el área de la salud, de la educación, de la vivienda, con una legislación muy avanzada en términos de estado de bienestar. Por lo tanto, hubo paz social, no hubo muertos durante todo este periodo en Uruguay. ¿Bien? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, por eso lo planteaba. Hay dos formas de enfrentar los estallidos sociales. Una es con el garrote y la otra es con el acuerdo social. Bien, muchas gracias. ¿Cómo dejo de compartir acá? Acá. Muy bien, Mario, muchas gracias por tu interesante presentación. Vamos a abrir ahora un espacio para algunas preguntas. Yo creo que Daniel o Ignacio hayan recogido algo, si se puedan condensar en un par de preguntas centrales. Yo leí una de pasada y aprovecho de formulársela a Nora. Respecto a los datos que tú presentas, esos datos, por cierto, incluyen, ¿no es cierto?, hombres y mujeres. Los datos de salarios promedio y todo eso que presentaste en uno de nuestros estudiantes pregunta eso. La primera parte de la serie, hasta 1929, no hay datos de mujeres, porque por el momento no existen. O sea, hay datos muy desagregados, muy pocos datos. Esos pocos que encontré yo, hay algunos que he encontrado en investigaciones, pero no hay serie de salarios de mujeres. Entonces es imposible generar una serie total para el país si no tenemos algo más o menos representativo. Sí, Pero solo para la industria. 29 en adelante, sí. Correcto. Correcto. Me mandaron la pregunta por el chat, Ignacio o Daniel, ¿o no? Sí, hay un par de preguntas que te envié ahora por el chat, no sé si las viste. Hay una de Miguel del Valle, una de Ignacio Lepe y una de Ignacio Sangüesa.
¿Te las leo o las tú las ves? Mejor léelas, porque me va a ser más difícil encontrarlo. Tengo una pregunta de Perfecto, Miguel sí. Valle que pregunta si una hipótesis sería que con la caída de los salarios reales afectaba principalmente a un sector, mientras que a otros sectores no da. Esa es una mera pregunta. ¿Se la vamos a juntar o qué quería responder ahora? Yo creo que me imagino que se refiere a ambos pedidos, tanto a la profesora Nora como a la profesora Sí, como al profesor. Se refieren sí. a ambos pedidos. ¿Cuál es el impacto sectorial diferencial, digamos, de la caída de los salarios? Bueno, yo creo que eso me atrevo a empezar y después Nora me puede complementar y puede agregar otras cosas. Creo que, como todos ustedes saben, los principales castigados en periodo inflacionario son los trabajadores, porque la inflación castiga básicamente a los salarios. Y como los salarios son un tipo de ingreso, no el único, pero el único que percibe la gran mayoría de la población, esa minoría de la población que tiene otro tipo de ingresos, ¿no? Acciones, participaciones en empresas, propiedades, qué sé yo. Esa minoría de la población no solo no pierde en esas circunstancias, sino que incluso puede incrementar su poder debido a que los precios en esas circunstancias, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto? Se generan oportunidades. Entonces tú puedes comprar muy barato o incluso licuar deuda, como planteaba Gonzalo Vial a comienzo del siglo, aprovechándote de la inflación alta. Se pueden hacer todo tipo de artimañas y de menjunjes para que una élite se aproveche de la inflación, mientras que la inflación está matando de hambre a todo el resto. No sé si Nora quiere... Sí, quería agregar respecto, según el sector productivo, en general los salarios afectaban más a los sectores menos organizados. El sector industrial, el sector minero, donde los trabajadores estaban más sindicalizados, estaban muy organizados, principalmente eh, durante el periodo de industrialización dirigido por el Estado, podían resistir mejor, los que estaban organizados podían resistir mejor la inflación que los que no estaban organizados. Y también, bueno, ni hablar de los que estaban en un sector más informal, que de eso no tenemos datos, pero probablemente eran los que más sufrían durante este periodo inflacionario, porque no tenían ninguna posibilidad de tener reajustes salariales. Los que estaban organizados podían pedir reajustes salariales, todos los empleados del Estado, por ejemplo, tenían reajustes salariales, una lucha entre los distintos, bueno, entre los trabajadores, los empresarios y el Estado por hacer constantes reajustes salariales respecto cuando habían estos episodios inflacionarios, ¿ya? Lo que generaba inflación. Pero y quienes sufrían más por eso eran quienes que no tenían esos reajustes, porque no estaban legalizados. Así que por Ahora hay que sector, recordar que en el último periodo, perdón, Nora, sino que por sector diría que el sector industrial y el sector minero era quienes sufrían menos los, los avances de la inflación. y lo que yo quería también agregar es que en el último periodo, no olvidemos que varios dirigentes sindicales fueron asesinados. El presidente de la NEF, Tucapel Jiménez, ¿m? Fue degollado. Entonces, las posibilidades que tenían los trabajadores de organizarse para recuperar ciertas capacidades mínimas de negociación estaban totalmente, se habían volatilizado. Los trabajadores chilenos perdieron todas las posibilidades de negociar durante unos 30 años, más o menos. O sea, fue algo realmente dramático, por lo menos los años de la dictadura. Sí, eso agregar que durante la dictadura se eliminó toda la legislación sindical que servía y como que generaron otra, pero que tiene muy poco poder de actualmente los sindicatos tienen muy poco poder de negociación, entonces tampoco pueden presionar tanto como podían presionar antiguamente. ¿Tú la vas a leer? La segunda es de Ignacio Lepe. La segunda de Ignacio Lepe dice, es difícil creer que el salario real de 1969 sea igual al de 2008. Para llegar a este resultado, ¿excluyeron al 10% más rico? No me quedó claro esa condición. ¿Hay datos de qué fracción de la población conformaban aproximadamente? Porque yo supondría que esta composición de la población varió. Claro, dale, Nora, Ya, sí. son salarios obreros.
Así que evidentemente están excluidos los empleados que empezaron a crecer principalmente durante el periodo de industrialización dirigido por el Estado y también están todos los profesionales, etcétera, están excluidos de la estimación. Ya todo el sector obrero. El porcentaje, bueno, varía a través del tiempo. En mi periodo, por lo menos el sector obrero es bastante grande y empieza a decrecer cuando empieza a incrementarse el sector de empleados, pero en la actualidad no sé. Eliminaron las categorías, en los años 80 se eliminó la categoría obrero y empleado, entonces es más difícil ahora clasificarlo. Lo otro que yo agregaría es que, ¿por qué se hace eso? Porque es importante la pregunta, es muy interesante. ¿Por qué se deja fuera los más altos ingresos en las estimaciones que se hacen de salarios para todos los países? Porque digamos, los trabajos internacionales han probado que lo que interesa es demostrar qué es lo que le pasa a la gran mayoría de la población. Entonces, la mayoría de la población, sobre todo cuando estamos hablando de series temporales que vienen de fines del siglo XIX y que se comparan entre sí, necesitan tener jornales de trabajadores menos calificados. Por ejemplo, una serie que yo no recomiendo en absoluto es la serie que utilizó Luders y Wagner para construir el índice de remuneraciones que ellos tienen en la República en Cifra. Esa serie se hizo con los sueldos de los jueces, de los ministros de la Corte Suprema, con los salarios de los ministros de Estado, ¿no? Que están como en el 1% en el top income, o sea que no representan a nadie. Entonces, si uno sigue la trayectoria de su salario, de partida comienza por niveles que no representan a nadie. Y lo otro, lo que puede ocurrir, pues las variaciones de esos niveles, es muy poco, porque como son sueldos pagados por el Estado, en general no tienden a mostrar tantas, digamos, caídas o subidas bruscas. Entonces, por eso que se tiende a comparar salarios a nivel internacional, salarios de trabajadores no muy calificados, porque ahí está la gran mayoría de la población. Pensemos que en Chile, hasta el año 1998, 2000, si me corrige Luis, ¿no? Un trabajador chileno promedio no tenía 8 años de escolaridad. Ese era el capital humano que tenía el trabajador chileno. Es decir, entonces, por lo tanto, el ejercicio de 2000 hacia atrás tiene que hacerse con ese valor. Y por eso que los trabajos de Bob, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? No era de Robert, se me ha ido, de este profesor inglés que calcula salarios también para Inglaterra, Bob Allen, Robert Allen. Robert Allen. Todos se basan en salarios de no calificados. Y por eso que nosotros también comparamos con trabajador inglés no calificado. Entonces, efectivamente, nos parece que es una metodología mucho mejor para hacer una serie larga de tiempo. Ahora, si lo quisiéramos para otras cosas, para periodos más acotados, quizás ahí valdría la comparación entre ese salario no calificado y el de los salarios de los más calificados. Pero interesante. Hay un canino que quiere preguntar algo. Sí. Hay una pregunta también de Ignacio Sangüesa, que es para Mario fundamentalmente. ¿Es posible explicar brevemente la caída reciente, 2018, del salario real? O por lo menos enunciar los mecanismos, cómo ocurrió esto. Sí, eso es muy grave, porque yo venía monitoreando lo que estaba ocurriendo con la economía chilena antes del estallido, y ya estaba mostrando esa ralentización, y en un momento apareció en una cifra trimestral, que yo no recuerdo cuál, pero seguramente Luis se acordará, en una cifra trimestral de mediados de 2018 a fin de 2018 empezó a aparecer una caída del salario real. Me llamó mucho la atención. Ahora, esto no es muy extraño, porque así como tenemos perturbaciones que afectan al salario real y que vienen por el lado de, podríamos decir, de las estructuras de poder, las capacidades de negociación, también tenemos un proceso que ha sido muy serio de estancamiento de la productividad. ¿De hace cuánto tiempo? Ya por lo menos 20 años llevamos con un estancamiento serio de la productividad. Entonces, con esta productividad no llegamos a ninguna parte. Entonces, claro, hubo una subida interesante a lo largo de la década del 90 y a comienzo del 2000, pero luego nos estancamos. Entonces, y eso es grave.
porque efectivamente si no hacemos algo ahí, todo indica que tenemos una pulsión que también afecta, ¿no es cierto? Va a impedir que el ascenso de los salarios reales continúe. Exactamente, y la OECD ha destacado muchas veces que nuestro país va muy atrás en materia de productividad del trabajo, ¿no? Y eso también dentro de tu clasificación obedece a erróneas políticas internas, eso no tiene nada que ver con la competitividad internacional, fundamentalmente por haber desarticulado la educación pública y la capacitación laboral, ¿no es cierto?, que hoy día también está bastante empobrecida. Bueno, esas son las preguntas que teníamos. Creo que Sí, estamos han llegando al llegado, final de esta presentación. Luis, podríamos ver, Ignacio, sí. sí, han llegado algunas preguntas súper interesantes, algunas que todas no vamos a ver a todas porque han llegado muchas preguntas ahora, al final. Una pregunta es bien interesante porque hay una pregunta sobre si sería interesante, digamos, voy a juntar varias. Es interesante, digamos, ver también salarios más altos para ver el grado de desconexión de esta lista, digamos, más o menos la idea de estas tres comunas, digamos, con respecto al resto de la sociedad. Eso sería, dice Miguel del Valle, que sería interesante comparar, digamos, salarios reales de sectores, digamos, calificados versus los otros, digamos, ese gap que hay entre ambos. Hay otra pregunta que dice que en el caso de comparación de Chile y Argentina, entre los años 20 y 30, por eso el artículo de profesor Mato sobre salarios PPA, digamos, de comparación, digamos, entre varios países, si eso si está vinculado a un nivel de productividad en algunos países, entre Chile y Argentina, ya que obviamente no es el mismo, que no es el mismo capital humano entre una economía con más desarrollo y una con menos desarrollo, digamos. Estas son dos preguntas que serían que van quedando. Yo también tengo una que quisiera poner, pero después, al final después de esta, digamos. Eso, es decir, Sí, muy rápido. Sí. Las economías son extremadamente distintas. La chilena con la argentina en esa época y la uruguaya también. Hay un tema inmigratorio muy fuerte, hay un capital humano que nosotros no teníamos, porque la gente que llegó venía con mucha más educación, y también, por otro lado, hay una intensificación tremenda de las exportaciones de Argentina. En ese tiempo Argentina llegó a exportar más del 30% de su PIB. O sea, hoy día lloran cuando piensan en esa cifra, ¿no? Eh, entonces tenemos que son dos países que tuvieron un periodo de modernización muy fuerte, muy intenso. Vino todo el tema de la refrigeración, las cadenas de montaje, la mecanización, la electrificación. Todo eso se hizo con mucha intensidad en Argentina y en Uruguay, y por lo tanto uno podría, no he visto datos de productividad, pero si tú te metes en los datos del Madison Project, ahí deberían estar. Yo creo que tú estás en lo correcto. Yo creo que la productividad aumentó mucho más en esa época en Argentina y en Uruguay que en Chile. Creo, tengo la sensación, pero lo puedes averiguar con los datos de Madison en la Universidad de Groningen. Voy a contestar la pregunta sobre los salarios altos. Yo creo que sí, que efectivamente sería súper interesante. Yo he visto estudios o sea, que se han hecho en Estados Unidos donde comparan en esta distribución de la renta cuánto se va a los profesionales top, que en Estados Unidos ganan bastantes millones, sobre el resto de la población y claro, ahí se ve como la mayoría del ingreso de la renta ha sido absorbida casi completamente por los salarios más altos. Ahí hacen una división. Así que sería interesante ver que, pero datos para así tan buenos para eso, yo creo que hay como para los últimos años, no sé si hay aquí tantos datos hacia atrás. sí. Hay una última pregunta que quería hacer yo, que me voy a meterme el lujo de hacer una última pregunta. Varias en realidad, pero quiero hacer una porque no voy a molestar a las personas que ya estamos, ya son 5 palabras. Quería preguntar simplemente dos cosas chicas. Una que es que, ¿cómo quedaría? Porque ustedes usan el jornal diario, digamos, como método. Pero el problema que también hay cambios en la intensidad del trabajo. O sea, es decir, tenemos, por ejemplo, puede haber cambio en la intensidad de las horas trabajadas. Entiendo que para el siglo XIX no tenemos información para eso. Pero para el siglo XX yo me imagino que debe haber algo de información para los años 50, para no en adelante, digamos, y eso también obviamente que va a cambiar el ingreso. O sea, un salario real, salario por hora, puede estar estancado, porque las personas van a trabajar más. Y esto también explica por qué el fondo, si el PIB está creciendo, se multiplica por 8, los salarios permanecen iguales.
de alguna manera no puede ser que el gap sea tan alto. Las personas están ganando más, pero porque también los antes están trabajando más, ¿cierto? Me imagino. Porque tiene dos elementos. Un elemento que es el de aumento de la hora trabajada, pero también el segundo elemento que es el aumento de la participación femenina de la fuerza de trabajo. Como tú decías, como decía la persona Nora Reyes, la idea también de que para poder vivir tenemos que tener varios salarios en una misma familia. Entonces, ahí, ¿hasta qué punto el uso del jornal podría cuestionarlo como metodología? Digamos, uno podría usar una metodología más comprensiva que tomara en cuenta también los cambios en la intensidad de trabajo, los cambios en la presión de fuerza laboral, porque aquí no estamos tomando en cuenta eso, entonces estamos tomando solamente el salario hora, digamos, los salarios, o el jornal diario, digamos. No estamos tomando en cuenta las días trabajados ni nada de eso. Eso podría ser que afecte un poco las estadísticas. Una pregunta metodológica, principalmente. A ambos, si favor, Ok, En ok. mi caso, sí, Adelante, Nora. gracias. Sí estoy tomando los días trabajados, porque el salario que yo utilizo es el salario como que pagaban por las licencias, como se llaman ahora, ¿cierto? Entonces se pagaban un salario medio calculando cuánto ganaba la gente, en función de eso se pagaban un salario promedio y con eso pagaban la licencia. Entonces no es exactamente el salario que recibían las personas por día, que le daban así el metálico por día, sino más bien es un salario medio de cuánto habrían tenido disponible diariamente, ¿ya? Entonces sí toma en consideración los días de trabajo. Las horas es más difícil, ciertamente. Hay muy poca información sobre horas de trabajo en Chile. Yo encontré algunas pocas sobre horas de trabajo en la agricultura, pero, pero en el resto de los sectores, como por ejemplo el comercio, que son sectores súper importantes en este periodo en Chile, porque al final la industria en Chile no fue el gran sector productivo que generó el empleo durante este periodo, sino que más bien se fue al sector servicios y comercio. Prácticamente no hay información sobre cómo cambiaron las horas de trabajo. Habría que hacerlo tal vez considerando la legislación, pero también sabemos que muchas veces la legislación no se cumple. Pero por ahí, bueno, y con algunos datos esporádicos que existen. No sé si Mario sabe más de datos de horas. Casi mi micrófono, Mario. Muy bien, Mario. Que para el periodo posterior. ¿Se te escucha? Decía que Ahora para sí. el periodo Sí, anterior, ahora se te escucha. ahora se escucha. Para el periodo anterior a que trabajó Nora, paradojalmente habían más datos a veces. Entonces, uno podía encontrar primero una estadística de número de días trabajados al año y luego cantidad de horas trabajadas al día. Entonces, yo lo que hice fue pasar todos los valores que estaban expresados en salarios semanales, mensuales, de todo tipo, pasarlos justamente al formato de jornal diario, porque a través de ese formato se podía incorporar el filtro de las horas trabajadas al día y el filtro de los días trabajados a la semana, que también fue un cálculo que hubo que hacer, porque a comienzos del siglo XX se trabajaba alrededor de 5 días y medio a la semana. Se comenzó trabajando 6 días a la semana porque el sábado, que se le llamaba sábado inglés, era ocupado para trabajar, para la gran mayoría de los trabajadores. Y recuerden ustedes que la ley de descanso dominical es después de 1907. Entonces, en el fondo, los trabajadores no tenían día libre, ¿ya? Al comienzo. Luego se incorporó el domingo, ¿no? El descanso dominical del domingo. Y luego los trabajadores seguían trabajando los días sábados. Entonces hubo que meter todos esos datos para procesar todos los valores, de manera que los valores del jornal diario incorporaran la cantidad de horas trabajadas a lo largo de todo el periodo en que iba cambiando ese indicador. Y luego la cantidad de días trabajados a la semana. Entonces, si ustedes van al trabajo del crecimiento sin desarrollo, a la tesis, ¿no es cierto? Toda la metodología, van a observar cómo se hizo todo ese procesamiento de datos. Y de hecho lo que pasa, y por eso que se usa jornal diario, Ignacio, es porque los investigadores en todo el mundo siempre se encuentran con esos problemas. Se encuentran con datos muy variados, semanales, salarios semanales, mensuales, todo, y hay que pasarlo a una sola unidad. Y se elige normalmente el jornal diario porque permite además resolver el problema de la duración de la jornada laboral
y se hace después de haber calculado cuántos días se trabajan a la semana. Entonces, cuando uno tiene eso resuelto, ahí recién puedes calcular, ¿no es cierto? Puedes pasar todo a jornal diario y ahí te sale un valor que sea convincente. Ok, bueno, quiero agradecerle a Nora y a Mario por su tiempo, por sus presentaciones que han sido tremendamente iluminantes, y le quiero agradecer a Ignacio y a Daniel, nuestros profesores, por la organización de esta sesión, que aquí hemos aprendido no solo de resultados, y esto es muy importante para los estudiantes, no solo de estadísticas, ¿no es cierto?, y de mirar el largo plazo, que es tan importante para gente que estudia economía y negocios sobre todo, sino que también hemos aprendido mucho sobre metodología de la investigación, cómo usar datos para llegar a buenas conclusiones, ¿no es cierto?, y que se expongan para que sean efectivamente discutidas, y ojalá los que tienen que tomar decisiones de política aprendan de estas cosas y puedan entonces mejorar el marco de la política pública para estos años. Así que Mario y Nora, muchas gracias por participar con nosotros y muchas gracias a todos ustedes, estudiantes, que nos han acompañado y que ciertamente los esperamos en la próxima reunión, que es cuando, Ignacio, recuérdame. Ahora sí, la siguiente sesión es el día miércoles 18 de noviembre, ya que un tiempo más, ¿no? Va a ser Miércoles 18 de noviembre. a las 5. Así que va a estar el Perfecto. profesor Javier Rodríguez de la Universidad de la República de Uruguay. Va a ser un lujo tenerlo también acá, como todos los que hemos tenido hasta ahora. Digamos, todos han sido un lujo en realidad, hasta ahora. Ok. Muchas gracias entonces. Nos veremos el miércoles 18 de noviembre. No se les olvide, anoten en su agenda. Gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.